Vamos a comparar las siguientes fracciones usando símbolos de desigualdad. Una forma de comparar fracciones es crear dos fracciones equivalentes con un denominador común. No tiene que ser el mínimo común denominador, solo un denominador común. Así que aquí, queremos comparar 16,9 y 15,9. Sin embargo, en este caso, observe cómo el denominador determina cuántas particiones una pieza entera está dividido en, y dado que los 15 son mayores que los 16avos, deberíamos poder reconocer que el 15,9 es mayor que el 16,9, o el 16,9 es menor que el 15,9. Pero seguiremos adelante y mostraremos el proceso de todos modos. Si tenemos 16,9, vamos a comparar esto con 15,9. Una manera fácil de encontrar un denominador común es simplemente multiplicar los denominadores juntos. 15 veces 16 nos darían un denominador común. Entonces multiplicaremos 9,16 por 15,15. Y multiplicaremos 15 de septiembre por 16,16. Observe cómo vamos a tener un denominador común, y dado que 9 veces 15 es igual a 135, y 16 por 15 es igual a 240. La fracción aquí a la izquierda sería 135/240. Y ahora, para la fracción de la derecha, observe cómo tenemos 144/240. Ahora que tenemos un denominador común, podemos decir que 135/240 es menor que 144/240. Ahora mirando nuestro próximo ejemplo, tenemos 8,9 en comparación con 9,8. Ahora no deberíamos tener que obtener un denominador común. Observe que 8,9 es menos de 1, porque es una fracción propia, pero 9,8 es una fracción impropia, y por lo tanto es más de 1. Y por lo tanto, 8,9 es menor que 9,8, sigamos adelante y echemos un vistazo a uno más. Aquí tenemos 29,30. En comparación con 28,29. Para obtener nuestro denominador común usaremos 30 veces 29. Entonces multiplicaremos 29,30 por 29,29. Y multiplicaremos 28,29 por 30,30. Observe cómo nuestros denominadores ahora serán los mismos. Mirando los productos en la calculadora, la fracción a la izquierda sería 841/870. Y la fracción de la derecha sería 840/870. Ahora que tenemos un denominador común, observe cómo la fracción de la izquierda es más grande, por lo que decimos que esta fracción es mayor que la fracción de la derecha. Y por lo tanto 29,30 es mayor que 28,29. Ahora que hemos repasado 3 ejemplos sobre cómo comparar fracciones usando un denominador común, hagamos estos 3 últimos convirtiéndolos en decimales. 7,12 significa 7 dividido por 12. Y 6,13 significa 6 dividido por 13. Al comparar los decimales, observe cómo podemos decir que 7,12 es mayor que 6,13. A continuación tenemos 1,2 en comparación con 3,5. Entonces, 1 dividido por 2. En comparación con 3 dividido por 5. Observe cómo aquí, esto muestra que 1,2 es menor que 3,5. Y para nuestro último ejemplo, tenemos 1 dividido por 59. Comparado con 1 dividido por 58. Observe cómo 1,59 es menor que 1,58. Espero que hayas encontrado esto útil.